Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en el Día del Señor y hoy seguimos en la serie, hermanos, de bendición, en el cual habíamos tocado un tema, las 5 preguntas divinas de Dios en el libro de Isaías 50. Así de que esta va a ser la segunda parte. Habíamos visto la primera pregunta retórica y hoy vamos a continuar con las demás. Si ha traído su Biblia, por favor, y vamos a leer nuevamente Isaías 50, verso 1 al 3. Y la palabra se lee de esta manera: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en el desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Ahí está tu palabra. Yo te pido que usted añada la bendición necesaria para que nosotros entendamos sabiduría en esta hora. Que sea usted glorificado. En nombre de Jesús, el pueblo dice amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Vamos a entender que cuando hablamos de Isaías, estamos hablando del quinto evangelio, estamos hablando de un libro profético, histórico, un libro que dio profecías tanto en ese tiempo como en nuestros tiempos y los tiempos futuros. Por eso se le llama al libro de Isaías el quinto evangelio, porque habla mucho del maestro. Y en ella nosotros vemos los cantos mesiánicos en donde Dios va a establecer, ¿verdad?, su bendición en ellos. Si usted quiere conocer el libro de Isaías en el sentido de Cristo revelado, entonces el próximo estudio va a venir parte de los cánticos mesiánicos, en el cual pues Isaías 50 lo consideramos el tercer cántico mesiánico que habla de Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo sabemos eso, pero dijimos en la vez anterior de que Isaías se divide ¿en qué? En 2 partes. En el capítulo 1 al 3, no, amén, del 1 al 49, amén, donde nosotros tenemos toda la situación del pueblo de Israel, y del 40 al 66 es la reprensión, la bendición de Dios para su pueblo. Ahora en el capítulo 50 también lo dividimos en 2 partes. Del verso 1 al 3, donde nosotros estamos hablando acerca de estas bendiciones que son las 5 preguntas retóricas o divinas, y de, hermanos, del 4 al 11 que está hablando acerca del cántico. Amén. Así de que váyase conmigo otra vez, hermanos, a la segunda pregunta. Ya vimos la primera, la cual fue: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Ya explicamos eso. Ahora viene la segunda pregunta, y esta es interesante porque dice: ¿o quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Ok, hay una pregunta retórica, una pregunta que Dios se hace no con el afán de que le respondan, simplemente porque Él ya sabe la respuesta y la responde. Lea conmigo la última parte del verso 1 que dice: he aquí que por vuestras maldades
sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra mano. Entonces, aquí vemos una consecuencia. Ahora, yo quiero que vayamos a la historia y que vayamos también al momento en cuando la ley fue hecha. La ley fue hecha por dos razones. Primero, orientación. El pueblo de Dios tenía que ser orientado. Amén. Y segundo, para que temieran a Dios. Dios les puso preceptos, les puso leyes y les puso ordenanzas para que ellos se dirigieran en el pueblo. Pero por causa de la dureza de corazón, muchas de estas cosas que estamos nosotros leyendo en la Escritura se hicieron porque ellos, hermanos, tenían esa dureza y muchas veces acudían a eso. Y aquí hay una queja fuerte. ¿Y cuál es la queja? De que en esta parte del texto, la segunda pregunta divina de Dios, habla acerca de un reclamo del pueblo. Le están diciendo a Dios Padre, por causa tuya, nosotros hemos sido vendidos a Babilonia. Hoy somos esclavos. Entonces el Señor les recuerda, vamos a ver cuál era la condición o por qué es que vendían a estas personas. Así de que lo quiero reflejar primeramente en la historia. Váyase conmigo a el libro de Éxodo. Ahí, si usted lo tiene. Por favor, no me pierda la cita y hoy vamos a escudriñar la palabra de una manera hermosa también. Éxodo 21. Amén. Verso número 7. Y esta es la ley sobre los esclavos. Fíjese, usted podía tener esclavos de su propio pueblo, pero al séptimo año tenían que ser libres. No los podía mantener esclavos, pero si ellos querían, podían ser esclavos por amor. Amén. Pero aquí estamos viendo algo. Cuando nosotros vemos que el pueblo comenzó a aparejarse entre todas las, ¿verdad?, partes de la tierra, vimos las costumbres de Egipto como eran y las costumbres de otros pueblos. Pero aquí vamos a leer qué dice, verso 7. Y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. En otras palabras, muchas personas en ese tiempo, cuando no tenían recursos, tenían que hacer algo más. ¿Qué ley más dura era esa de que usted ya no tenía recursos, pero tenía hijos? Entonces, los hijos tenían que ser vendidos para pagar sus deudas. Como padre, usted fue un irresponsable porque usted no pudo mantener su hogar. Entonces ahora sus hijos van a responder por su falta de juicio, por su manera errada de hacer las cosas. Entonces, aquí dice que si los siervos salían, ¿verdad?, afuera a pasear, las hijas de los vendidos o los hijos que creen no tenían derecho de nada. Eran tratados muy mal. No tenían derecho a nada. Ahora, cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, dice que los trataron como hermanos, horriblemente. Cuando vino Moisés por medio de Dios a reclamar libertad al pueblo, los oprimieron más. En otras palabras, ustedes lo que quieren es ocio, ¿ok? Porque le dijo, deja ir a mi pueblo para que adore en el monte santo, Sion. ¿Y qué dijo el faraón?
No, ustedes lo que quieren es ocio. Y como quieren estar de verdad de ociosos, los voy a poner a trabajar más. Ahora, qué interesante. Váyase un poquito más adelante, al tiempo de Nehemías. ¿Cómo está esta situación? Nehemías capítulo 5. Tenemos que avanzar, hermanos. Verso 4. Amén. ¿Sí lo tenemos? Fíjense bien cómo en el tiempo de Nehemías estaba el pueblo. Era un mal que no se acababa. Pero ¿por qué le pasaba esto tanto al pueblo de Dios? ¿Lo vivieron en Egipto? Al salir de Egipto, entrar a la tierra de Canaán, ¿lo volvieron a vivir? ¿Esclavos otra vez? Ahora, fíjense bien lo que dice. Versos 5. Nehemías 5, del 1 en adelante, para que usted entienda el contexto. Amén. Porque es importante que usted sepa qué es lo que está pasando. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos. Hermana, aquí se desconecta. Me van a conectar. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había una necesidad general en el pueblo. No había trabajo y no había comida. ¿Qué más? Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas. ¿Para qué? ¿Para comprar qué? Grano a causa del hambre. Verso 4. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Y el verso 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas, ¿a qué dice ahí? A servidumbre. Y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de oro. ¿Con qué se quedaron ellos? Imagínese por un momento usted que vengan los acreedores y le digan: tienes que pagar, y usted diga: no tengo. Y entonces dice: pero tienes hijos. Y que esos hijos se los lleven, o sus hijas se los lleven. ¿Cómo se sentiría usted? ¿A quién culpara primero? ¿Ah? ¿Qué cree que hacía el pueblo de Dios? ¿A quién cree que culpaba? A Dios. No que tú eres nuestro padre, no que tú eres nuestro esposo, no que tú eres nuestro Señor. ¿Por qué permites que nosotros estemos así? Bueno, eso es triste, pero es una situación. Ahora, quiero que usted se vaya más allá de la Biblia. Ahora, vámonos a otro pasaje bien conocido, porque esto no fue algo nuevo en el pueblo de Israel, fue algo recurrente. Váyase hasta el tiempo de Eliseo, Segunda de Reyes, hermanos, 4:1. ¿Qué pasó ahí? Dice que era una mujer que había enviudado y que por las circunstancias se quedaban sin dinero y endeudados. ¿Pero qué pasó? ¿Vinieron qué? Las personas a reclamar. Lo tenemos, Segunda de Reyes 4, verso 1. Una mujer de las hijas de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido, ¿quién, hermanos? El acreedor, ¿para qué? Tomar 2 hijos míos por siervo. Entonces, este mal existía. Y por causa de la ley o por causa
la dureza de su corazón y su desobediencia pasaba esto. ¿Por qué pasaba esto? Ahora, ¿por qué Dios movió misericordia a esta persona? Porque eran, hermanos, hijos de profeta. O sea que había conocimiento de Dios y no lo habían hecho por negligencia. Amén. Ahora, entonces, lo que estaba diciendo el pueblo en Isaías es que hoy ellos estaban cautivos en Babilonia porque hubo un irresponsable que los vendió. Vinieron los acreedores y nos llevaron porque nos vendieron. Ahora somos esclavos. Ahora bien, viene el Señor y comienza a pedirle cuentas. Y le dice, ok, muéstrame el nombre de ese acreedor que vino y me pagó por ustedes. Muéstrame quién fue. Quiero conocerlo. Porque ellos estaban diciendo una mentira y la estaban poniendo como una verdad. Tristemente en el pueblo de Dios, cuando pasamos procesos, nosotros no justificamos y nos lavamos las manos y le echamos la culpa a Dios y a los demás. Yo no fui, yo estoy bien, yo estoy perfecto, y así no es. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Que ellos tienen que ver el origen, por qué ellos están así. Ahora bien, aquí es donde vemos el hermoso lenguaje de Isaías. Isaías tiene un lenguaje histórico, profético y metafórico. ¿Amén? Entonces, hoy vamos a ver una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? La metáfora es que Judá estaba diciendo que Dios había sido igual que como fue con Israel. Israel ya estaba, pero bien, ¿verdad?, esclavizado. Ahora la hermana mayor, que era Israel, y la hermana menor, que era Judá, dice, pues nosotros nomás tenemos un padre, es Dios, ¿y qué crees? A mi hermana mayor, ¿cómo la trató? La vendió, y ahora nosotros, que somos la hermana menor, ¿qué crees que hizo también? Nos vendió porque ahora somos esclavos en Babilonia. Ese es lo que estaban diciendo. Ahora bien, ¿qué es el reclamo del Señor? Váyase al capítulo de Isaías 52 y yo quiero que lean el verso 2, porque realmente el Señor se sorprende y se pone triste, porque pregunta, ¿realmente valió la pena? ¿Realmente valió la pena? ¿Qué dice el verso? Isaías 52, verso 3. Dice, porque así ha dicho Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. ¿Quién los vendió? Ellos mismos. ¿Cómo sabe que ellos mismos, pastor? Regrésese a Isaías 50. Ahí está, el verso 1. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos. ¿Quién puso el precio? Ellos mismos. ¿Quiénes se endeudaron? Ellos. ¿Quiénes practicaron con los demás pueblos? Ellos. ¿Quiénes se prostituyeron? Ellos. ¿Y qué dice ahí? Y por vuestras rebeliones fue repudiada tu madre. Entonces, el Señor dice en el capítulo 52, bueno, ¿valió la pena que por tan poco ustedes se hayan vendido? Pero una cosa yo les voy a garantizar, eso es lo que le dice, sin dinero
seréis rescatados. Eso es promesa del Señor. Ese es un Dios que no está enojado, que no se queda como nosotros, ¿verdad? Agriado, que me la haces, me la pagas. El Dios no es así. Dios no se queda con sentimiento. ¿Me hicieron algo? ¡Ah! No. Dios no fue así. Dios fue santo. Amén. Ahora bien, vámonos a la iglesia, al estado de la iglesia en el Nuevo Testamento, y comparemos esta bendición en Romanos 6. Váyase, por favor. Romanos capítulo 6, verso 16 al 18. Quiero que pensemos el contexto, porque hay algo que usted probablemente no sepa. Pero cuando en Israel tenían esclavos, al 7º año los liberaban, y eran esclavos por amor. Ahora, usted puede ser hoy en día esclavo del pecado o esclavo de Cristo, servidor de Cristo. ¿A quién va a servir? ¿A Satanás o al Señor? ¿Qué dice Romanos 6, 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? ¿Quién decide? ¿Dios? ¿Quién decide? Diga, yo decido. Yo decido a quién sirvo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Verso 17, ¿qué dice? Pero por gracia a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios. Dice que usted obedeció de corazón. Aquí está la diferencia entre un salvo confeso y un salvo de corazón. ¿Cuántos confiesan que tienen a Cristo en su corazón, pero realmente no le han aceptado? Porque aquí la palabra hace una distinción. Habéis obedecido de corazón. Si usted dice que es hijo de Dios y practica las mismas cosas de antes, entonces usted no ha obedecido de corazón. Usted se está engañando solo y no hay manera de que usted lo entienda, porque usted se ha vuelto un religioso y Dios no quiere religiosos. Dios quiere hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Qué dice el verso 18? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de qué? De la justicia. ¿Qué nos ofrecía Dios? ¿No se acuerdan? Ahí en sus apuntes, ¿qué nos ofrecía Dios en la clase pasada? ¿Qué nos ofrecía Dios? Parte de lo que nos ofrecía Dios, ¿qué era? Juicio, justicia. Amén. ¿Por qué? Porque solamente Él la puede dar, nadie más. Bueno, ahora bien, ¿cuál entonces era la razón por la que los esclavos estaban hechos de paganos? Porque ellos mismos habían buscado su mal, no Dios. Entonces Judá estaba presa, estaba esclava por culpa de Dios, porque Dios los vendió, o porque ellos fueron los que se autovendieron al mal. Amén. Entonces Jehová, en el verso 1, en la segunda pregunta retórica, está refutando a su pueblo que lo acusa de haber rechazado a su pueblo sin motivo suficiente de una manera definitiva. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Escuche, pueblo de Dios, hay una verdad a medias aquí. El pueblo sí
estaba separado de Dios, pero era algo transitorio, pero no estaba divorciado de Dios. Usted ha oído hablar de las personas que se separan. Ante la ley, una persona que se separa está divorciada. Yo no les oigo, hermano. ¿Está divorciada? ¿Está qué? ¿Y por qué se separan muchas veces? ¿Para que qué? Piensen, besen qué es lo que está pasando en sus vidas. Entonces, ¿qué hizo Dios con el pueblo? Lo tuvo que ¿qué? Separar. ¿Le gusta a Dios? No. Pero a causa de eso, en vez de pedirle a Dios misericordia, ¿qué escuchaba Dios? Murmuración. Esa es una realidad. Ahora bien, quiere decir que la pregunta 1 no había dado Dios carta de divorcio, y en esta tampoco los había vendido a los acreedores. A ver, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que usted vea lo que dice, porque todo es lo mismo. Cuando el pueblo del Señor estaba ahí en el tiempo de Jeremías, váyase ahora a Jeremías, a ver cómo es que el pueblo estaba respondiendo. 34, del verso 17 en adelante, al verso número 22. ¿Qué dice Jeremías en cuanto a esto, hermano? No solamente de un profeta, estamos hablando de varios profetas. Por tanto, así dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Escuche bien, ustedes no me invocan para pedir misericordia. No lo invocaban para eso. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. ¿De qué reino estamos hablando? Era un pueblo necio, rebelde, que tenía todo, tenía libertad, tenía de todo, pero ¿qué pasa? La separación era necesaria. Verso 18: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto la palabra del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. Y a los príncipes, ¿de dónde, hermano? De la madre de la esposa que estaba reclamando, Judá. A los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. ¿Saben qué es eso? Abominación. Ahora ellos decidían cómo hacer los sacrificios. Hoy nosotros decidimos cómo venimos al altar. Si venimos indecentes, si venimos en pecado, si venimos como vengamos, igual es. El Señor ve cómo estamos. ¿Y qué más dice ahí? Los entregaré en mano. A ver, les abrió el corral. Estaban cercados, les abrió el corral, ¿y quién entró? ¿Pero quién abrió la puerta? No quieren oírme, no quieren mi cobertura, no quieren mi amor, no quieren nada. Bueno, ahí está. ¿Qué más dice? Yo los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, el rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey. ¿De quién? De Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y lo haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad la ciudad de Judá, hasta que no haya ¿qué? Morador. Entonces, hermanos, por sus maldades, ¿fueron qué?
vendidos. Ya hay dos respuestas. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? Verso 2, Isaías 52. Y esta es muy importante, porque aquí el Señor dice: porque cuando vine no hallé a nadie. Cuando el Señor nos visita, usted está listo. Cuando el Señor lo visita, usted está listo o está ocupado. ¿Y qué más dice? Y cuando llamé, nadie respondió. Dos cosas importantes. Amén. El Señor visita y el Señor quiere respuesta, pero en su pueblo, cuando Él viene, a nadie haya en su presencia, y cuando Él quiere que le respondan, nadie acude. Esa era la situación espiritual del pueblo regular. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Ocupados? ¿Estamos ocupados por nuestro problema? ¿O realmente tenemos ese espacio para Dios? Ahora bien, ahí hay un verso muy significativo, y es la palabra que dice ahí, cuando dice, porque cuando vine, el verbo vino, se refleja en dos tiempos en la Biblia. Y aquí hay que hacer una distinción bien fuerte. La primera, el primer tiempo profético, es que Dios se presentó, Dios Padre se presentó a través de los profetas. Por un momento, Hebreos capítulo 1. Y yo quiero que pese el verso 1. Esa es la primera parte de cómo Dios vino al hombre. Amén. Porque si nosotros entendemos este principio, nosotros no vamos a ser, hermanos, ignorantes de una realidad. Dios habló en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice ahí Hebreos capítulo 1, verso 1? En estos, dice aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quiénes eran los padres? Estos, los antiguos. Muchas veces y de muchas maneras Dios les habló, y ellos ¿qué hicieron? No escucharon. Amén. Entonces es bien claro de que así le habló el Padre a través de los profetas, y los profetas decían: yo estoy perdiendo aquí mi tiempo. Jonás lo dijo, Jeremías lo dijo, todos los profetas grandes. Jeremías se frustró al ver que el pueblo no reaccionaba. Es triste, hermano. Ahora bien, la segunda parte de cómo Dios habla está en Hebreos capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice ahí la parte? Posteriormente, Dios nos habla a través del siervo Jesucristo. La palabra. Hebreos 1 del 2 al 4. Todos juntos, si pueden, lo leemos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. A ver, ¿cuál poder es ese? ¿El poder de? No, el poder de la resurrección. Amén. Amén. Entiendan una cosa: el poder de la palabra, amén, ese lo tenían también los antiguos. Pero ahora la iglesia, ¿cuál poder tiene? El poder de la resurrección. Denle un aplauso al Señor. Sin resurrección no hay nada. Amén. Entonces, ¿estamos bien ahí? Tenemos que ahí despertar. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más dice?
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? Él mismo, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hoy en este tiempo de la gracia, Dios nos visita, sí. ¿Quién nos recuerda la palabra? Espíritu Santo. Amén. Y nosotros en nuestros actos, amén, a través de nuestros dones, tenemos el poder, por medio del poder de la resurrección. Ahí está, muy importante eso. Jesucristo, el Espíritu Santo, trae a los recaídos, aquellos corazones opacados, aquellos corazones que están faltos, aquellos corazones que están a la mitad con Dios. Dios los quiere llenar, no quiere que sigan igual. Amén. Entonces, por la dureza de su corazón, Dios vino a través de dos tiempos, a través de los y a través de su Hijo. Un aplauso al Señor. ¿Es cierto o no? Ahí está todo. Por eso dice la bendición de que la ley y los profetas son dos tiempos diferentes. Y Dios habla acerca de esta bendición, hermano. Ahora bien, váyase otra vez a Isaías 50. Estamos en Isaías 50. ¿Qué dice el verso 2? No hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. La palabra dice que a los suyos vino. Vámonos a los evangelios. Mateo, capítulo 23. Mire qué encontronazo tuvo con estos personajes Cristo. Esta porción de la palabra, Mateo, capítulo 23, del verso 30 al 39, me gusta, porque Él los exhibe. Él habla claramente y les dice acerca de su duro corazón, de ellos que tienen. Y dice, Cristo enfrentándolos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran esos días? Los días de Isaías. Dice Cristo recordándoles lo que le habían dado hecho al Padre. No hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ellos diciendo, si yo hubiera estado en el tiempo de Jeremías, yo no hubiera matado a Jeremías. ¿Cómo murió Isaías? ¿Usted sabe cómo murió Isaías? Isaías murió aserrado. ¿Saben qué es aserrado? Lo acostaron y ¿qué creen que hicieron? Con una sierra de esas grandes y cortaban árboles. ¿Qué creen que hicieron con su cuerpo? Lo partieron en dos. Así murió Isaías, después de haber sido un profeta. Jeremías, ¿cómo murió? Usted tiene que entender. Ellos decían, yo si hubiera estado en ese tiempo, él no hubiera muerto. ¿Qué más dice aquí la palabra del Señor? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Quiere decir que ustedes siguen haciendo las mismas prácticas de la ley, se la pasan a su conveniencia, la agarran a su conveniencia, hacen las cosas a su conveniencia. Tremendo Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 32? Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Sí, el Padre ya los juzgó y los pesó. Por eso se apartó de ellos. ¿Para qué? Para que ellos entendieran cómo los trata aquí en el tiempo de Cristo. ¿Cómo les dice? Verso 33. Serpientes. La serpiente fue la que engañó ¿qué? A Eva y de Adán también. Serpiente, generación de ¿qué dice? Santo Cristo.
¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Puros, puros, sepulcro blanqueado, se saben la ley, se saben la palabra, pero están más podridos que ¿qué? Religiosos. Dios no quiere religiosos. Dios no quiere legalismo. Dios quiere hijos que amen su palabra. ¿Cuáles fueron las dos cosas que aprendimos en el estudio anterior que Dios pide de nosotros? Fidelidad y conocerlo. Amén. Estos estaban siendo fieles a Dios, estaban rechazando a Dios. Amén. Conociendo a Dios cuando lo rechazaban. ¿Qué dice el verso 34? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Estaba hablando del tiempo de Saulo. ¿Cómo se adelantan las cosas, Pablo? Para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Y qué les estaba diciendo? Ustedes con su religión y su templo se van a quedar destruidos. Porque Dios realmente, hermanos, se hastió de lo que había dentro. La Biblia no dice cuántas veces entró Jesús al templo, pero solamente se dan 2 veces. Yo no sé cuántas veces entró, no porque Él no quisiera, no lo dejaba. Señor. Es como que el Espíritu Santo está esperando a ver si le dejamos entrar, porque usted está ocupado. Ay, se me van a quemar los frijoles, o a esto y el otro. Él no. Dios está aquí. Su mente tiene que estar aquí, su corazón tiene que estar aquí. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muy ocupados. No hay tiempo para Dios. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántos envió el Padre en el Antiguo? ¿A cuántos mataron? Ahora, ¿quién era Jesucristo? También un profeta. Amén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Este tiempo es un tiempo que todavía no viene, es cuando Él venga. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo vino y lo rechazaron. Cuando Él venga va a venir en poder y en gloria. Amén. Entonces, eso es lo importante. Ahora, vamos a la otra pregunta. ¿Acaso se ha cortado, es ahí, mi mano para redimir? Ahora. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Esa es la palabra. Por favor, apunten. Aquí hay 2 palabras: mano y redimir. Y yo quiero que entendamos por qué dijo el Señor eso. ¿Qué es la mano del Señor a nosotros? Cobertura. Amén. ¿Qué es la mano de Dios en nosotros? Bendición. ¿Qué es la mano del Señor en nosotros? Seguridad. Amén. Pero también hay una mano, lo que nosotros conocemos, el brazo de ¿qué? De carne. El brazo de carne te ayuda. Sí, te ayuda, pero no es eterno, no es poderoso. Amén. Entonces, ¿qué significa la mano de Dios? Es
símbolo. Dios no tiene brazo físico. Por lo tanto, es una metáfora, ¿verdad? Es un ejemplo, símbolo. ¿Y qué es el brazo de Dios para nosotros? Apunte. Lo primero que es el brazo de Dios para nuestra vida es que nos da gozo. Amén. El brazo de Jehová nos da gozo. Segundo, el brazo de Jehová nos da un pacto. Amén. ¿Por qué? Porque en el brazo de Jehová está la fuerza, la seguridad, el poder. Pero en el brazo del hombre, esa fuerza se acaba. Esa fuerza estorba la fe. ¿Cuántos millonarios están en las iglesias sirviéndole a Dios en este día? Porque tienen fuerza física. Ellos dicen, yo no necesito a Dios, yo soy Dios. ¿Cuántos de nosotros, si realmente tuviéramos dinero y medios, estaríamos aquí? Probablemente por eso no nos da Dios, aleluya, tanto. ¿Qué dice el Señor? En su palabra, dame del pan necesario. No me des menos para que yo no murmure de ti, y no me des más para que no me olvide. Dame del pan necesario. Pero Dios nos da del pan necesario y a usted no le gusta. Siempre quiere más. Así somos, ¿verdad? Entonces, Dios conoce nuestras mañas. Y si Dios no nos da más es porque sabe que van a zumbar en otras partes. Si ahorita le alaba a Dios, y a quién sabe, si tuviera dinero, ¿a quién le alabaría ahorita? Entonces, Dios es sabio. Voltea a ver al amigo ahí y dígale, Dios es sabio. Voltea a ver a su vecino, Dios es sabio. Amén. Dios es sabio, por eso nos da. Ahora bien, redimir. ¿Qué es redimir, hermanos? Significa ser libre por medio de un precio pagado. Ahora, es importante. ¿Quién es Cristo? Un intercesor, un intermediario. Amén. Entonces, es las cosas más importantes que hay. Si usted es cristiano, por favor, debe de tener estos dos textos que le voy a dar marcados en su Biblia. Porque esto es la redención. Primera de Timoteo 2:5 y 6. Amén. ¿Cuántos de ustedes se saben este texto de memoria? Yo sí, dice usted. Ese texto lo tiene que tener marcado, porque eso es el significado de todo esto. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Desde cuándo se habla de Jesucristo? Desde Génesis 3:15. Amén. Ahora bien, segundo texto que un cristiano no puede tener sin marcar, Tito 2:14. Amén. Tito 2:14. Tito 2:14, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Él está redimiendo. ¿Para qué, hermanos? Márquelo. Redimirnos. Ahora va a aprender un secreto bien guardado en la Biblia, que David lo recitaba cada rato. ¿De qué nos tiene que redimir Jesucristo? ¿De pecado o de iniquidad? Un aplauso pues al Señor.
Hermano, usted tiene que entender lo que está pasando acá. No le está hablando al vecino de afuera, ni al recién convertido. ¿A quién le está hablando el Señor? A su pueblo. ¿Y su pueblo qué hace? Iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso. ¿De qué? De buenas obras. Celoso de buenas obras. Quiere decir que el celo de Dios existe. Diga amén. Sí existe. Y muchas veces cuando usted ve al hermano o a la hermana que se le acerca, hermano, tengo celo del Señor por lo que usted está haciendo. Arrepiéntase. Amén. Porque hay un vivo celo del Señor. Gloria a Jesús. El único sacrificio aceptable es Jesucristo. Amén. Juan 1:29 lo dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted lo sabe. Entonces, hermanos, ahora bien, sigamos a la otra. No hay en mí poder para librar. No hay en mí poder para librar. Fíjense qué interesante. Él le dijo: ¿ustedes me conocen? ¿De veras conocemos a nuestro Dios? Entonces Dios va a quebrar todo lo que ha hecho para recordarnos. Y esto es precioso. Yo cuando lo medité dije: gracias, Señor, porque tú me has hecho entender esto. ¿Qué es lo primero que el Señor nos enseña? No hay en mí poder para librar. He aquí con mi reprensión, ¿qué hace? Hago secar el mar. Apunte eso, lo primero, que les enseñó a ellos, porque estamos hablando del tiempo de ellos. El Padre está hablando, Jehová está hablando al pueblo. He aquí, dice aquí, con mi reprensión hago secar el mar. Ok. Si usted se va a la Escritura, lo primero que nos muestra la Escritura es que cuando salieron de Egipto, el pueblo estaba enfrente de Faraón y sus ejércitos y el mar. ¿Y qué pasó ahí, hermano? ¿Qué pasó ahí? Hago secar el mar. ¿No lo secó? Lo abrió. Ese fue poder de Dios. Por eso les pregunta: ¿no hay en mi poder para librar? Pregúntenle a sus padres, pregúntenles a sus abuelos: ¿qué hice yo por ustedes? Y dice la palabra de Dios en Éxodo, amén, que el mar se abrió y pasaron, aleluya, en seco. Ellos ni se mojaron, hermanos, pasaron en seco. Ahora bien, luego dice, hermanos, convierto los ríos en desierto. Marque eso. La segunda generación, antes de cruzar el Jordán, dice que estaba un pueblo reposado. Y le dijo una instrucción del Señor: cuando vean que, ¿verdad?, los sacerdotes comienzan a caminar con el arca del pacto y se metan sus pies, amén, al río, se van a abrir las aguas y yo voy a secar ese río para que pasen en seco. Denle un aplauso al Señor. Él abrió el Jordán, amén, y dice que los sacerdotes se quedaron hasta que el último pasó. Y todavía hizo el Señor que para que se recordaran que hicieran ahí, fueran y sacaran ¿qué? ¿Cuántas piernas? Amén. Y que hicieran ¿qué? Aleluya, un altar ahí para recordatorio. Ustedes están hablando conmigo, ustedes, Judá. Tú me estás diciendo que yo no tengo poder para librar. Si yo sequé el mar, yo hago a los ríos desierto.
Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Y luego, ¿qué dice ahí? Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Vamos a hacer silicio. Silicio, dice. Amén. Lo corrige, por favor, silicio. Váyase pues, la primera parte. Estamos hablando en el tiempo del Antiguo Testamento. Váyase a Éxodo, esto es bueno saberlo. Capítulo 10, verso 21 y 23. Yo necesito que usted tenga marcados estos textos, porque este es el Dios que libera. El Dios que usted piensa que no puede hacer cosas, este es el Dios que libera. Amén. Gloria a Jesús. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo. Escuche, qué tremendo. Para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días? Marque eso. Número 3. ¿Por qué? 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz. Ellos sí se podían tocar en sus habitaciones. Ahora quiero llevarlos al Nuevo Testamento. Hay un evento muy fuerte e inolvidable cuando Cristo estuvo crucificado ahí en la cruz. Amén. Y váyase conmigo para recordar Lucas 23, 44 y 45. Deseo que usted entienda que es el mismo Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y Jesucristo es el mismo Dios y Él puede librar a nuestra vida de cualquier cosa. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra? Cuando a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En Egipto el Padre puso tinieblas por 3 días. El Padre puso tinieblas por 3 horas en el tiempo de Jesucristo. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y dice, y el sol se oscureció. Y aquí es donde viene lo más importante. En medio de la tiniebla, en medio de esa oscuridad, Dios abrió algo para nosotros. Y el velo del templo se rasgó por la mitad y hubo luz por fin. La presencia, la gloria de Dios se abrió para todos. El pueblo de Israel estaba en luz. Cuando Cristo murió, se abrió la presencia del Señor. El lugar santísimo se abrió a nosotros. Ahora dígame usted, ¿no tiene Dios poder para liberar? Dios Padre se manifestó con grandes señales y prodigios. Pero Jesucristo, cuando vino, hermanos, también lo hizo. Amén. Ahora bien, hermanos, voy concluyendo. Si hay atraso en nuestras vidas, pregúntese por qué. Porque Dios ni divorcia ni abandona. Como la madre puede abandonar a su hijo, yo nunca te voy a dejar. El Señor no está peleado con su pueblo. Separado porque Él no puede ver pecado. Amén. Ahora bien, hermanos, voy terminando. ¿Realmente conoce usted a Dios?
¿realmente usted ha tenido una experiencia con Dios? ¿Somos capaces de entender el gran amor de Dios, que es un Dios justo y misericordioso? Realmente, estas 5 preguntas antes de empezar este estudio, probablemente usted decía, esas preguntas no son para mí, pero ya al empezarlas tienen mucho que ver con nosotros. Hoy somos su pueblo. Hoy Dios nos está pidiendo que abramos los ojos, no cuentas. El Señor ya pagó el precio, pero lo que el Señor está pidiendo, hermanos, es algo tremendo. ¿Y qué es lo que pide el Señor? 2 cosas. Primeramente, fidelidad. ¿Qué es ser fiel a Dios? Que Él sea nuestro primer lugar. ¿En serio? ¿Dios es su primer lugar en su vida? En muchos no se niega. La verdad no se niega. Que sea Dios nuestro primer lugar. En segundo lugar, deseo de conocer a Dios. Amén. Fidelidad, no más estorbos, no más excusas, no más tengo 2 señores y con uno voy a quedar bien. No, hermano. Debemos de ser incondicionales para Dios. Amén. Solamente así vamos a poder nosotros comenzar a cantar el tercer himno mesiánico, cuando Dios nos dé palabra de sabio y oído ungido, entendido para Dios. Puesto de pie, hermano. Yo quiero ser bendición para la vida del cansado, abatido. Pero yo he aprendido, hermanos, que Dios es Dios. Amén. Y Dios es fiel. Padre, he predicado tu palabra. Gracias por concedernos esta bendición tremenda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos, Señor, ir a lo más profundo de nuestro corazón y caminar. Y de esa manera llegar a la bendición que es tuya, Señor. La gloria, la honra y la alabanza a usted por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, esta palabra y que se quede no solamente en nuestro corazón, sino que la hagamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.